Jesús. Hay algo que quiero compartir. Gloria al nombre de Jesús, libro de Santiago, el último capítulo, capítulo 5, gloria al nombre de Jesús. Gracias, Jesús. A partir del versículo 7, la palabra de Dios, a partir del verso 7, estamos en Santiago capítulo 5, dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Bien, la paciencia, vamos a hablar de la oración, pero la paciencia, ¿hasta cuándo? No es hasta que uno dice, a uno le parece, o quién sabe qué. Dice, la paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. También vosotros, hablando de nosotros, tened paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis los unos con los otros, o contra los otros, para que no seáis condenados. De aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Verso 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le será perdonado. Amén. Confesad vuestras ofensas unos a los otros, orad los unos por los otros para que seáis sanados. Amén. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Amén. Otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver del pecado, del error, de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá de pecados. Amén. Padre, Aleluya. en el nombre de Jesús queremos darte gracias en esta mañana, Señor. Te pedimos, Señor, que tú puedas tratarnos. Aleluya. Señor, que tú puedas hablar con nosotros. En el nombre de Jesús. Sí, Señor. Amén. Gracias. Hermano, gloria al nombre de Jesús. Una de las cosas que nosotros necesitamos poner en práctica es la paciencia. ¿Por qué? De todo lo que leímos ahora, ¿sí? De todo lo que hemos leído, que habla sobre ser paciente hasta la venida de Cristo, lo que hace énfasis y lo que trata es la paciencia. La paciencia entre los hermanos, la paciencia entre el jefe, la paciencia entre esto y el otro, y la paciencia también en la oración. Amén. Hermanos, tenemos que nosotros como hijos de Dios en este tiempo ser pacientes. Muchas veces, hermanos, tal vez orás por cosas específicas, gloria a Dios, que son necesarias, tal vez, que son de mucha bendición, tal vez para tu vida, que tal vez van a producir alegría, gozo. Pero a veces hay un proceso, hermano, por lo cual uno tiene que tener paciencia. Si usted oró, gloria al nombre, por lo que sea, y todavía usted no ve que esos frutos se cumplan en usted no ve que ese milagro ocurra, no quiere decir ni que Dios no se lo vaya a dar, ni que Dios no vaya a abrir la puerta, pero uno tiene que ser ¿qué? Paciente. Amén. Sí, Señor. Hoy más que nunca en este tiempo, hermano, cuando uno ora tiene que tener mucha paciencia. Mucha paciencia. Porque el diablo, gloria al nombre de Jesús, para siempre, siempre va a tratar
de desviarnos, gloria al nombre de Jesús, a causa de qué? De las dificultades, de las luchas, de las pruebas, de las adversidades. ¿Y quién no está viviendo situaciones, problemas, dificultades? Todo y cada uno de nosotros. Entonces Dios dice, ustedes tienen que tener paciencia hasta la venida de Cristo. Pero es obvio que dice que la venida de Cristo se acerca. No sabemos cuándo Cristo va a venir. No sabemos ni el día ni la hora. Por más que por ahí siempre aparece alguno que dice, no, porque la Biblia dice tal cosa, Dios va a venir en tal fecha. Lo que nosotros conocemos como el arrebatamiento, que es la primera parte de la segunda venida, hermano, dice la Biblia que es como ladrones. Nadie va a ver nada. Cuando quieramos acordar, vamos. Pero no sabemos, hermano, cuánto tiempo va a pasar. Nadie puede decir el año que viene, ni siquiera viene este año. Lo que sí sabemos, hermano, que la Biblia dice que Él viene pronto. Que en cualquier momento Cristo puede venir. Aleluya. Entonces nosotros tenemos que tener que paciencia. El enemigo nos pone impacientes. Cuando las cosas no salen como queremos, nos ponemos impacientes. Cuando aquellas puertas no se abren, nos ponemos impacientes. Cuando lo que queremos o precisamos, necesitamos, no viene, nos ponemos impacientes. Pero la Escritura dice que aquí que tenemos que tener ¿qué? Paciencia. Dice la Biblia que este hombre, hablando del profeta Elías, dice que oró fervientemente. Oró fervientemente, ¿para qué? Para que no lloviera. Dice que resulta que llegó el momento y no llovió por 3 años y 6 meses. 3 años y medio. Después dice que volvió a orar fervientemente y comenzó a llover. Pero había que tener paciencia. Y hay que tener paciencia. Tenemos que ser ¿qué? Pacientes. Porque la Biblia dice que todo tiene su hora y todo tiene su tiempo. A veces tenemos que nosotros, hermanos, descansar en Dios. Aunque usted diga, sí, pero mire que yo hablé con Dios, le pedí a Dios, oré a Dios por esto, y no veo los resultados, no veo el fruto, no veo que la puerta se abra. Y tiene razón, pero tiene que ser que paciente. Hermano, la paciencia es una virtud, es un don del Espíritu Santo. Y cuando uno ora, uno tiene que ser paciente, que si uno oró a su tiempo, no en el nuestro, no en el tuyo, no en el tiempo de Dios, Dios lo va a hacer. La Biblia dice, habla de un hombre llamado Daniel, hermano, que dice que por 21 días estuvo orando y orando, pero no había respuesta. Cuando Dios trata con él, dice, pero escúchame, Daniel, desde el primer día que tú dispusiste tu corazón, fueron oídas tus palabras. Pero habían pasado 21 días donde había habido un tiempo de batalla, de guerra. Y con usted y conmigo también es igual. Capaz que no 21 días, capaz que meses, tal vez años. Pero recuerde que Elías dice que oró y por 3 años y medio no llovió, no cayó una gota. Ahí estaba orando. Pero dice que después oró, gloria al nombre de Jesús, para que lloviera y comenzó a llover. Pero hay que tener paciencia. Hay que ser paciente. Y dice que oró fervientemente. Que ahí estaba orando, clamando, intercediendo. ¿Cuántas veces usted y yo estamos orando por cosas que consideramos que son necesarias? Creo que Dios sabe lo que sí es necesario o no es necesario, pero Dios nos conoce. Pero a veces estamos ahí peleando la batalla, orando, y parece que el milagro no ocurre, parece que la puerta no se abre, parece que las cosas no cambian. Pero hay que tener tiempo, paciencia. Paciencia, la virtud de la paciencia. Ah, pero pastor, ¿para qué seguir orando? ¿Para qué seguir esperando? ¿Para qué seguir confiando? Si oro y no pasa nada. Si oro y no veo nada. Pero ¿qué dice la Biblia? Pacientemente esperé en Jehová. Se inclinó a mí y escuchó mi voz. Fervientemente este profeta oró. Fervientemente este profeta clamó. Fervientemente buscó la presencia de Dios. Pero tuvo que tener que paciencia. Usted no ve el milagro, tenga paciencia. Espere en Dios. Espere en el tiempo de Dios. ¿Hasta cuándo, pastor? Hasta que Cristo venga. Hasta que Él venga por su iglesia. Pero mientras tanto oremos siendo pacientes. No vemos los cambios,
tenemos que ser pacientes. Capaz que oramos por sanidad y dijimos, Dios, Señor, sana mi cuerpo, y parece que el milagro no viene, y parece que el milagro no llega. Hay que ser que paciente. La puerta de trabajo no se abre, hay que ser ¿qué? Paciente. Las cosas no cambian, hay que ser paciente. La oración y la paciencia van de la mano, van juntas. Y en este tiempo, hermano, uno tiene que ser paciente. Pacientemente esperé en Jehová. Se inclinó a mí, dice el Salmo, y escuchó mi oración, escuchó mi ruego. Y Dios escucha tu ruego. Pero Dios quiere que seamos ¿qué? Pacientes. Es necesaria la paciencia en nosotros. Porque si no, hermano, nosotros andamos corriendo y esto, lo otro, porque vemos que las cosas no funcionan a nuestra manera o no salen a nuestra manera. ¿Y cuántas cosas quisiéramos que cambiaran, que mejoraran, que se hicieran? Un montón. Pero usted y yo tenemos que ser ¿qué? Sí. Dice que, hablando de Elías, decía Santiago, que este profeta era un hombre como usted y como yo. Elías era como nosotros. Elías era un hombre con las mismas virtudes, o con las mismas necesidades, o con las mismas situaciones que tal vez usted. ¿Y qué dice la palabra? Pero oró fervientemente. ¿Qué hizo? Oró fervientemente. Y después, ¿qué hizo? Esperó. Uno ora a Dios, uno clama a Dios, uno se postra delante de Dios, uno busca a Dios y después espera en Dios. Jesús le dijo, Señor, si fuera posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. Y de repente lo oró. Y después se puso en la mano de Dios y esperó a que Dios hiciera lo que él quería en la vida de él. Y en estos tiempos, hermano, uno tiene que ser paciente, ser muy paciente. Tenemos que ser. Dice, la Biblia pone dos ejemplos. Uno es el Señor y otro es Job. Y Job se habrá sido paciente en medio de la aflicción. Porque Job, gloria al nombre de Jesús, si usted lee toda la historia de Job, todos sus capítulos, usted ve cómo este hombre sufrió, cómo tuvo que enfrentar la adversidad, cómo tuvo que enfrentar la dificultad, cómo el enemigo, aún el enemigo se ensañó con Job. Y cómo tuvo que ser paciente. Algunos hablan, y yo no le voy a decir fecha, pero algunos hablan, hermano, que fueron muchos los años que Job pasó por la aflicción. No es que todo fue de la mañana en el mismo día. No. Fue un proceso. Pero la Biblia dice que Job fue ¿qué? Paciente. Y era un ungido de Dios. Fue un hombre de testimonio, fue un hombre que fue canal de bendición. Sin embargo, ¿qué pasó? Dice la palabra, este hombre llamado Job tuvo que tener paciencia. Pero nos da otro ejemplo, y es el ejemplo de Jesús. Cuánta paciencia, cuánta paciencia. Y oraba, y oraba, y oraba, pero tenía que paciencia. Tanto el uno como el otro nos dejó a nosotros ejemplo de paciencia. Porque una de las cosas que a veces, hermano, a tanto cristiano desanima es porque ora a Dios y parece que no ve el fruto, no ve el resultado, parece que ora no ve el milagro, parece que ora no ve el cambio. Dice, pero si oré y nada pasó. Oré y nada cambió. Le pedí a Dios y todo sigue igual. Pero ¿qué dice la palabra? Que uno tiene que tener paciencia hasta la venida del Señor. O sea que hasta la venida del Señor uno tiene que estar con paciencia, esperando. Pastor, ¿cuánto vamos a esperar para solucionar este problema, esta dificultad? Yo no lo sé, hermano, no le puedo mentir. No le puedo decir como algunos dicen, no, mañana estará todo cambiado, mañana todo estará arreglado. No, porque no es cierto. Porque el que sabe cómo obrar, el que sabe cómo tratar, cómo trabajar, en cada uno de nosotros no es el pastor, no es usted.
No es que si usted ora de una manera o ora de otra, porque a veces le dicen, no, porque usted tiene que orar de esta manera para que vea tal milagro. No. El otro dice, no, porque si usted quiere gloria, uno ora, que es hablar con Dios, acercarse a Dios, pero después tiene que tener ¿qué? Paciencia. Sí, pero le pido a Dios y nada pasa. Le pedí a Dios y nada cambió. Le pedí a Dios y nada mejoró. ¿Se acuerda aquellas dos mujeres que le pidieron, Señor, si hubieras estado acá, mi hermano no hubiera muerto? Y el Señor dijo, no, pero no te preocupes, yo soy la resurrección. Sí, yo sé que cuando venga la resurrección es el tiempo. Porque claro, estas mujeres mandaron a buscar a Jesús cuando Lázaro estaba enfermo. Dijeron, bueno, viene el Señor estando enfermo, lo sana y se terminó el problema. Pero resulta que Jesús llegó más tarde. Perdón, no llegó más tarde. Nosotros creemos que llegó tarde. Pero Dios nunca llega tarde. Y cuando Jesús llegó, las mujeres salieron, oh, Señor, si hubieras estado acá, mi hermano no hubiera muerto. Si hubieras estado acá. Y dice, pero ¿cuál es el problema? No, lo que pasa es que ahora viene. Señor, pero si no lo hiciste cuando te lo pedí, ¿para qué ahora? Y dijeron, pero mirá que ya está. Tiene 4 días. Y cuando ya la gente había perdido esperanza, ya cuando ya no esperaba, ya cuando ya Jesús dice, desátalo. Y lo resucitó. ¿Llegó tarde Dios? No. Para nosotros llegó tarde, por supuesto. Porque nosotros nos gustaría orar hoy, pero que Dios nos contestara ayer. Como Él conoce nuestra mente y nuestro corazón, nos gustaría orar hoy, pero que Dios nos contestara ayer. Y es que si nosotros decimos, Señor, que en estos días ocurra tal milagro, es que si Dios no hace en esos días, para nosotros, ya Dios nos llegó a tiempo. Pero Dios nunca llega fuera de tiempo. Dios siempre. Eso no tiene que ser ¿qué? Paciente. Esperar en Dios. Porque a veces no oramos, ¿sabes por qué no oramos? Decimos, ¿para qué orar? Si yo sé que Dios no me va a responder. ¿Por qué? Si Dios escucha tu oración, Dios escucha tu clamor. Mire Job, cuánto decía, pero se arrancaba por una sarna que tenía, lo había perdido todo. Y cuando usted va en los últimos capítulos, dice que él oró por sus amigos. Y cuando él oró, porque la oración siempre produce milagros. Y cuando él oró por sus amigos, la Escritura dice que él quitó la aflicción. ¿Cuánto tiempo? No lo sabemos. Pero Dios quitó la aflicción. Y quiero decirle, gloria al nombre de Jesús para siempre, hermano, que Dios quita. Es que a veces, hermano, nosotros estamos tan preocupados por nosotros mismos que nos olvidamos de orar, como dice Santiago, orando los unos por los otros, perdonándolos los unos a los otros, y orando el uno por el otro. Cuando Job dice que oró por los otros, Dios dice, es que a veces nosotros estamos tan preocupados por lo nuestro, por mi problema, por mi necesidad, por mi dificultad, que nos olvidamos que hay hermanos nuestros que también necesitan nuestra oración. La oración que a Dios le agrada, esa oración que uno hace, no solamente por uno, sino por los demás. Cuando uno mira por los demás, cuando uno dice, tal hermano tiene necesidad, ya está orando, está enfermo, ya está orando. Con paciencia, esperando. Dice que el sembrador siembra la semilla y espera a que el fruto nazca. En este tiempo, hermano, tened paciencia. Hermana, orad, pero tened paciencia. Esperad en Dios. Esperad en Dios. A veces, hermano, Dios no hace las cosas en el momento que nosotros queremos y entonces nosotros tomamos decisiones, gloria al nombre de Jesús, que salen de la voluntad y del propósito de Dios. No quiero que ese Señor, aquí estoy esperando. Sea paciente. No ve el milagro, sea paciente. No ve que la puerta se abra, sea paciente. No ve que las cosas cambien,
sea paciente, sea paciente. Pacientemente, dice la palabra, esperé en Jehová. ¿En quién está esperando? Se inclinó a mí, dice la palabra, y escuchó mi voz. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que Dios nos ayude en este tiempo en ser ¿qué? Paciente. Paciente, ¿qué es ser paciente? Es esperar en Dios en todo tiempo. Es esperar en el Señor en todo tiempo. Es esperar en Cristo en todo tiempo. Es esperar en Jesús en todo tiempo. No se abrió la puerta, seguí esperando en Dios. El milagro no aconteció, seguí esperando en Dios. Me pediste trabajo a Dios, no has conseguido, seguí esperando en Dios. Sé paciente, sé paciente. ¿Hasta cuándo? Dice la palabra, hasta la venida de Cristo, hasta la venida del Señor, tened paciencia. Que Dios no se tarda. La venida de Cristo está más cerca. Dios no se tarda, Dios no se tarda. Seamos iglesia paciente. Oremos con fervor. Oremos buscando la presencia de Dios. Oremos buscando el poder de Dios. Pero seamos ¿qué? Pacientes en Dios. Tengamos paciencia. Señor, en esta mañana oramos, Señor. Ayúdanos, Señor, a orar fervientemente como el profeta. Pero, Señor, a ser pacientes en ti, a saber esperar, Señor, en todo tiempo, esperar en todo tiempo, esperar en todo tiempo, esperar en todo tiempo. Señor, que podamos esperar en todo momento, en todo tiempo. Señor, siendo paciente. Señor, así como Job, Señor, a pesar de que estaba con una sarna, a pesar de que había perdido parte de su familia, a pesar de que había perdido la economía, todo lo que le estaba pasando, Señor, pero tu palabra dice que él ahí estaba, esperando en ti. Porque tu palabra dice, Señor, que ninguno de los que en ti esperan van a ser avergonzados. Por eso en esta mañana nosotros queremos esperar, nos gustaría, Señor, escuchar, bueno, oré y todo cambió y las cosas funcionaron y esto se arregló y esto se acomodó. Y tú nos confrontas a saber esperar, a tener paciencia, a saber esperar en tu presencia, a saber esperar en tu tiempo, Señor, en tu momento, a tu hora. Porque tu palabra dice que todo tiene su tiempo y su hora. Por eso en esta mañana enséñanos a esperar. Enséñanos a esperar. En esta mañana enséñanos. Yo le voy a pedir en esta mañana que usted se acerque a algún hermano